Un saludo muy especial a esta hora a todas las personas que nos sintonizan en esto que se llama Al Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. El día de hoy viajamos hasta Albán, Cundinamarca, para encontrarnos con una empresa que ha sido de esas empresas colombianas que ya están certificadas para productos y servicios de cannabis medicinal. El día de hoy nos encontramos exactamente en Aurora Medicinal y tenemos un invitado muy especial. Se trata del ingeniero Camilo Castro. Camilo, ¿cómo está? Muchísimo gusto por acompañar. Muchas gracias y muchísimo gusto. De verdad es un espacio muy bueno y queremos darle la oportunidad a ustedes para que nos cuenten sobre todo lo que se vive actualmente en la industria del cannabis medicinal. Entonces, empecemos hablándole un poquito a la gente, contándole, contextualizándola sobre qué es el cannabis medicinal y si realmente el cannabis es la mata que sana. ¿Cómo están? Buenos días para ustedes, buenas tardes. Gracias por estar en los predios de Aurora Medicinal. Aurora Medicinal es una empresa dedicada al cultivo de cannabis y estamos en las instalaciones del municipio de Albán. Sí, realmente el cannabis es medicinal. Digamos que la concepción de las personas que hasta hoy creen que realmente solamente se utiliza una parte de la planta, digamos lo que popularmente se llama moño, pero que realmente es la unidad florida. Entonces, para fumar eso es falso, digamos, no solamente para eso se utiliza. Es claro que es una materia prima, es claro que es un producto terminado en perfectas condiciones como lo produce Aurora Medicinal, en este caso no psicoactivo. Sí es medicinal. Desafortunadamente en Colombia hasta ahora estamos en proceso de investigación, pero recordemos que los grandes avances de investigación están en Alemania y están en Israel. Ellos son los médicos que han evolucionado en el tema de medicina. Ahora, es claro que hay que desestigmatizar, es una tarea que está haciendo Aurora Medicinal, pero realmente tenemos que conocer la planta para poder mirar los grandes beneficios que tiene la planta en el tema de control de algunas enfermedades y en el tema de bienestar como tal. Sí, exactamente, tú nos lo decías, Camilo, y es que esta planta tiene muchas propiedades, muchos beneficios, y es algo que poco a poco se ha venido contextualizando, digamos. Acá, especialmente en el país, antes el cannabis era un tema del que no se hablaba. Ahora ya le decimos cannabis, antes era solo esa mata de marihuana, ya ahora sí le decimos cannabis y hablamos de sus usos, de sus propiedades. Pero ¿qué tal si le contamos a la gente por qué entonces no hay que estigmatizarla? Y hablemos, por ejemplo, de ese tema, de la diferencia de los ingredientes psicoactivos, que también nosotros podemos llamar THC, o lo que ya llamamos el CBD, que es exactamente el ingrediente con el que se realizan pues todos esos productos medicinales. Claro, listo. Entonces digamos que sí es claro y tenemos que diferenciar como tres cosas principales en lo que nos hace la pregunta. Una es que en la legislación en Colombia está que el cannabis no psicoactivo es el cannabis o las plantas de cannabis que en sus unidades floridas tienen menos del 1% en la cromatografía de THC. Los que tienen mayor de THC1 son plantas psicoactivas. Todo lo que es psicoactivo está controlado por el Estado y sí, solo sí, para poder cultivar o para poder tener productos con THC tenemos que tener una autorización ante el Fondo Nacional de Estupefacientes. El CBD como tal no tiene limitaciones por el momento y digamos que podemos cultivar en pequeños cultivadores o medianos cultivadores o grandes cultivadores, haciendo énfasis en que en Colombia la legislación las personas pueden tener hasta 20 plantas como autocultivo y ahí es independiente que sean plantas de variedades con CBD o con THC, porque de acuerdo a nuestra legislación esas plantas como tal son para autocultivo, quiere decir que son para mi enfermedad, para mi consumo y realmente no se puede comercializar absolutamente nada de eso porque es autocultivo. A diferencia, digamos, del otro grupo que son pequeños y medianos empresarios que son hasta 5.000 metros cuadrados que pueden cultivar y pueden comercializar. Y después de 5.000 metros cuadrados en temas de cultivo y cosecha pueden ser los grandes industriales. Ahora bien, dentro de lo no psicoactivo tenemos que particularizar que ahí está el tema del cáñamo, que recordemos que el cáñamo como tal
lo que buscamos es tema industrial y tema de alimentos, porque en el cáñamo como tal lo que estamos buscando es la semilla que hoy por hoy a través del tema de problemas alimenticios que sufre Europa y de hecho América como tal y peor África, lo que se intenta buscar es que esas semillas con grandes propiedades nutricionales vayan al tema de comida. Y hay otra parte de ese cáñamo como tal que se utiliza prácticamente para temas industriales como combustibles y otros productos que se pueden hacer para automóviles, para partes, porque tienen supremamente mucha resistencia a la elongación y propiedades físicas que se utilizan para realmente el área industrial como tal. Hay que hacer otra aclaración. En la parte medicinal solamente necesitamos áreas pequeñas, y cuando yo hablo de áreas pequeñas sembradas es 1, 2, 3 hectáreas. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos es calidad. Colombia puede competir en el mercado nacional, internacional solamente con calidad. Y en el tema de cáñamo, pequeñas empresas son empresas que tengan menos de 500 hectáreas. 1000 hectáreas es una mediana empresa y más de 1000 hectáreas son las que se necesitan ya en el tema de gel o de cáñamo como tal. Bueno, ahí ya entramos a hablar, digamos, de varios de esos usos que tiene justamente el cannabis y que son usos que lo que decíamos ahorita, pues poco a poco se han venido contextualizando, poco a poco se han venido potencializando. Hay otros que todavía Colombia pues está hasta ahora dando esos primeros pasos. Pero ¿qué tal si antes de hablar de todos de estos usos, de todo lo que está pasando actualmente en la industria, hablamos de un tema que ha sido un poco polémico en estos días? Y es que, bueno, con este nuevo cambio de gobierno también hubo nuevos cambios para la industria. Y hablamos de una desfinanciación que dejó el gobierno de Iván Duque y algunos congresistas ya en el Capitolio se han sentado y han dicho hay más de 25.000 pacientes afectados y 200 millones de pesos de pérdidas a diario que están afectando a la industria, que están afectando a las empresas. Uno de esos representantes, por ejemplo, es Juan Carlos Lozada. ¿Qué podemos decir desde la parte empresarial, desde la parte de la industria directamente frente a esta desfinanciación? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, digamos que el gobierno Duque y de hecho el gobierno como tal ha sido supremamente paquidérmico en el tema de emisión de reglamentación. De hecho, ahí podemos hablar de dos cosas. Una es que a través del decreto 811 y el 227, en donde a pesar de que es una parte paliativa, nos da alternativas para que se dé posibilidades de que nuestros productos como tal salgan al exterior y que digamos que al salir al exterior con productos terminados, sí, solo sí, cuando tengamos en el país de destino las características de CBD o THC podamos hacer productos. Dos, es que en el decreto como tal quedó de que en Colombia no podemos hacer alimentos, no podemos tener en la cadena alimenticia, que es supremamente importante colocarlo en el tema de CBD y en el tema de THC, podamos colocar algunos alimentos que se pueden consumir y que realmente son saludables y que podemos llegar al tema poblacional. Desafortunadamente, si no llegamos al paciente, si no llegamos a las personas, pues sencillamente nos quedaremos solamente cultivando y los que podamos hacer transformación, podamos tener aceites tipo API, porque no hay ninguna otra forma. De hecho, lo que pedimos es que en la regulación se abran las posibilidades para producir alimentos, pero que de igual forma el INVIMA pueda sacar lo que en el decreto, la resolución 227 habla de que tiene que regular igualmente para el tema del ICA, para el tema veterinario, porque hoy no podemos tener productos para poder exportar, porque so pena que en una parte dice que sí, realmente cuando se están haciendo los trámites nos dejan manicruzados. Adicionalmente, que los bancos nos tienen totalmente satanizados, a pesar de que el gobierno dijo que a través del Banco Agrario podíamos hacer créditos y podíamos abrir cuentas. Eso es una gran mentira, porque realmente nosotros no estamos pidiendo que nos den absolutamente nada, que nos regalen, no. Es que nos faciliten las cosas en el tema crediticio, que nos puedan dar cupos para poder avanzar en el tema bancario y que pues digamos somos un renglón importante en la economía y que podríamos ser un buen aliado en el PIB cuando podamos exportar, pero realmente en el modelo que tenemos por el momento no podemos exportar masivamente y más
cuando tenemos capital, como en el caso de Aurora Medicinal, en donde el capital es 100% colombiano y somos diferentes a las grandes empresas en donde pueden tener 15, 20 millones de dólares como las empresas medianas, o tienen inversiones de 100 o 150 millones de dólares y tienen presencia en la bolsa. Las pequeñas y medianas empresas pues no tenemos presencia en bolsa y estamos estigmatizados por el tema bancario para poderlo mejorar. Entonces definitivamente tenemos que tener un apoyo del gobierno con la reglamentación para poder exportar, para tener materias de muy buena calidad, que es lo que tenemos y lo que podemos representar en Aurora Medicinal para poder tener productos nacionales y poder exportar. Bueno, hay varios temas que también se están cocinando ahorita en el Congreso de la República frente al cannabis, varios proyectos de ley que también buscan favorecerlo, ¿no? No solo podemos hablar de esa parte, digamos que ha sido un problema para ustedes, por supuesto, para potencializar la industria, sino que hay bastantes proyectos que también se vienen cocinando. Por ejemplo, el tema del cáñamo, hay un proyecto de ley que está liderando uno de nuestros senadores y pues que busca también fortalecer esa industria, mostrar que se puede sacar, y es que hay miles y miles de productos que parten también del cannabis. Camilo, sigamos hablando de este tema, pero pasemos a un tema caliente, dicen por ahí, y hablemos del uso del cannabis medicinal, pero ya ese uso adulto. Contémosle, antes de empezar a profundizar allí, de qué trata, por ejemplo, esta parte de uso adulto. Ya, digamos que es lo que han llamado mal el tema recreacional, digamos que eso está, ese término en nuestro concepto, en algunas mesas que estamos, hay que abolirlo porque realmente es el tema adulto, y que de hecho en algunas mesas Aurora Medicinal, dentro de esas condiciones que ha colocado que posiblemente sea, es que comience a suministrarse controladamente, pero para adultos mayores de 21 años, porque digamos que científicamente está comprobado que todavía el cerebro entre los 18 y 21 años en las personas todavía tienen problemas llamados entre comillas del THC. ¿Por qué? Porque recordemos que el CBD y el THC, el CBD, a pesar de que el CBD y el THC son medicinales, el CBD no va al sistema nervioso como tal, y el THC es el que va directamente al sistema nervioso y es el que nos pone high, el que nos pone en otro estado. El CBD, no, exactamente. Entonces, digamos que en el THC, en el uso médico es supremamente utilizado, digamos, en fórmulas magistrales. Nuestros médicos, a través de la plataforma, en uno de los modelos que podemos presentar, es que los pacientes, algunos pacientes, digamos, con algunas enfermedades terminales o oncológicas, digamos, lo que buscan es recetar esas fórmulas magistrales, porque de hecho el modelo colombiano permite solamente que se puedan recetar esas fórmulas magistrales y que hayan combinaciones de CBD, CBG, CBN y THC en algunas proporciones de acuerdo a lo que el médico crea que el paciente debe necesitar. Entonces, en ese diagnóstico que hace el médico para poder mirar de acuerdo a esa patología, él hace esa fórmula magistral que solamente es para Diana, o que solamente es para Amparo, o que solamente es para Juan Carlos. Entonces digamos que esas fórmulas magistrales son para personas, para una única persona y de acuerdo a la patología. Ahora bien, digamos que en el tema de legislación hay el tema, y está abierto, que es el tema cosmético. Entonces digamos que dentro de los órganos más grandes que tiene el cuerpo, digamos que está, ¿qué es? La piel. Digamos que pensaríamos alguna vez que digamos que la mejor forma para que todos estos productos o como tal, el cannabis, entren y puedan hacer alguna mejora en el cuerpo, digamos que generalmente son 4 formas. Una que es el inhalado, que podemos hacerlo de inhalación, pues a través de lo que hacemos tradicionalmente o a través de un cartridge se puede hacer la inhalación. 2, otra forma es la sublingual, en donde digamos que él va más rápido al sistema nervioso. 3, la que se va vía alimentos, y digamos que ahí va al hígado y al páncreas y tiene otros tiempos, digamos, en donde hace la actuación, pero va hasta el final y puede durar 6-8 horas en el cuerpo. Y digamos que la última es a través de del tema dermatológico. Okay, exactamente. El tema cosmético, sí. Ese tema, por ejemplo, hablemos de ese punto, ¿no? Que es una industria que también viene ahí fortaleciéndose poco a poco. ¿Cómo ha sido ese tema, por ejemplo? ¿Y cuáles son los beneficios que trae el cannabis, pero ya directamente en la dermis, en la piel? Ya, digamos que como estamos hablando de que la dermis y digamos toda la piel en la parte
de los seres humanos e inclusive de los mamíferos. Acordémonos que todos los mamíferos y los invertebrados, los vertebrados, tenemos el sistema endocannabinoide. Teniendo ese sistema endocannabinoide, a todos nos actúan. Lo que pasa es que las dosificaciones para todas las personas pues van a ser diferentes, por la misma contextura, por la misma forma de las áreas en donde viven, el consumo y la genética como tal. Entonces digamos que en el tema dermatológico se utiliza muchísimo para el tema de dolores, digamos cuando se intenta atacar el dolor, digamos lo que se hace es que se desinflamen esas articulaciones, entonces digamos que... Y con el producto todo sobre la piel directamente. Exactamente, sí, por eso es tópico. Entonces como es tópico, entonces digamos que ella a través del cuerpo lo que hace es entrar, y lo que realmente en las investigaciones que hemos visto es que el cannabis llega a ser un tema de homeostasis en el cuerpo. Cuando yo hago una homeostasis es un equilibrio, eso es lo que busca el cannabis, o sea, lo que se busca realmente es que todo el sistema nervioso, todo el sistema endocrino, que todo ese sistema intente balancearse para poder llegar a controlar algunas enfermedades que se han desencadenado. Eso es lo que realmente hace el cannabis, es llegar a una homeostasis en todo el cuerpo como tal de las personas. Y es que cuando uno empieza a estudiar el tema del cannabis le sorprende, por ejemplo, porque es un mundo totalmente, es un mundo gigante, incluso para los animales también, ¿no? Claro. Este tipo de medicamentos y este tipo de soluciones y alternativas que ofrece, pues también está para nuestros peluditos, para nuestras mascotas. Y bueno, eso es un tema que también es otro mundo gigante y nos podría dar acá para 3 programas más. Pero hablemos de algo que me ha llamado mucho la atención en estos días del cannabis, y es el tema de alimentos y bebidas. ¿Cómo es esto? De pronto uno se ha escuchado el brownie feliz, que le dicen por ahí, entonces la gente puede reaccionar y pensar inmediatamente eso, no, un brownie feliz, una gelatina feliz, pero no, son alimentos y bebidas que pueden generar proteínas, que pueden generar salud para nuestro cuerpo. ¿Cómo es eso? Sí, digamos que en el tema de alimentos, y es supremamente claro que cuando se hace la ingesta, digamos que todos los alimentos van al hígado y pues van al páncreas, ahí tiene que hacer un proceso como tal, el alimento. Ahora bien, es claro que por ejemplo en el caso de lo que tú dices, los brownies, digamos, es con qué materias primas hacen eso. Es que digamos que eso es lo que tenemos que tener mucho control y mucho cuidado. Por eso es que digamos que dentro de la regulación se pide que desde el origen tengamos conocimiento de dónde vienen las semillas, de dónde viene, si ese cultivo es orgánico, como es el caso de Aurora Medicinal, de dónde viene, y hay un seguimiento de esa materia prima. Porque si tiene THC, si tiene exactamente, CBD, ¿cierto? Porque es que digamos que cuando se hace muy caseramente, cuando no sabemos qué hay genéticamente, digamos que muchos de esos productos que los hacen caseros, sin desestigmatizar, pues no sabemos qué controles tienen ahí. Digamos que cuando uno en un cultivo tiene agrónomos, ingenieros agrícolas, cuando tienen el proceso como tal grower que manejan absolutamente todo el cultivo, cuando tenemos químicos farmacéuticos, cuando tenemos ingenieros de alimentos que saben y son responsables en el tema de la cadena como tal. ¿Por qué? Porque va a llegar para personas o va a llegar para animalitos en el tema veterinario. Tenemos que saber el origen de esas materias primas, porque realmente no podemos saber esas materias primas de dónde vienen. Ese es el problema, el control de las materias primas. Porque lo que tú dices, usaron una planta, pero como no tienen cromatografía, como no tienen qué cantidad de THC tienen, o qué cantidad de CBD, o qué cantidad de CBN. Falta de información totalmente. Claro, entonces sí, puede que ese brownie, digamos, sea muy bueno, pero para algunas personas sea una cosa terrible. Ahora es claro, los 2 mejores vehículos para el tema de consumo en las personas son los lácteos. Acordémonos que el cannabis es un aceite, entonces el mejor vehículo es o un chocolate o una bebida láctea. Entonces digamos que por eso es que en ese tema es importante saber el origen de esas materias primas. Y digamos que la pregunta que me hacías anteriormente es uno de los inconvenientes que tenemos, porque no han regulado en Colombia ese tema de alimentos. Sí, falta esa reglamentación, esa regulación. Y bueno, yo por ahí me acuerdo que aquel día me tomé un cafecito con CBD muy rico. Uno tiene al principio ese miedo, ¿no? ¿Qué me voy a tomar? Pero son productos que además de ser saludables, ¿cierto? Aportan también, por supuesto, para nuestro organismo, y eso es algo que debemos tener en cuenta, y que pues nuestros televidentes, eso es una invitación muy chévere, de decirles, bueno, infórmese de lo que usted está consumiendo. Pero ahora, en este tiempo, hablemos ya como para ir cerrando de un tema muy importante que no se nos puede quedar en el tintero,
y es la reglamentación, lo que ustedes están considerando de ese apoyo del gobierno nacional. Y terminemos hablando de qué le falta a la industria del cannabis en Colombia y por qué, digamos, falta poder aprovechar más ese potencial. Bueno, digamos que realmente sí necesitamos, como comentamos anteriormente, el tema de bancarización. Y no solamente sucede en Colombia, sino en algunos estados, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no los 37 estados de Estados Unidos como tal. Acordémonos que ahí hay leyes federales y hay leyes estatales. Entonces, digamos que en algunos estados puede que haya cultivo, pero realmente allá se maneja absolutamente todo el efectivo, que es el problema que digamos que tenemos en Colombia. Entonces, digamos, uno es el tema de acceso a créditos, sí, y que el tema de bancarización se abra como tal. Y que no solo está pasando en ese sector, sino en varios. En varios sectores como sí, tal. Dos, el tema de exportación. Yo pienso que el tema de exportación es supremamente importante, que a través de ProColombia, a través del Ministerio de Comercio Exterior y a través de los TLC que tenemos con algunos países como Estados Unidos o Chile o algunos países de Europa, es que con esa tasa representativa del mercado que estamos hoy casi a 4.500 pesos que está rondando, sí, entonces es altísimo. La medida es exportar. ¿Y cómo exportamos? Con dos formas. Uno es que haya una legislación clara y dos, con calidad. ¿Tenemos calidad? Sí. ¿Tenemos buenas prácticas en agricultura? Sí. ¿Tenemos GMP? Sí. Eso es lo que necesitamos. Entonces necesitamos exportar. En el mundo, desafortunadamente, estamos estigmatizados como muy buenos productores de marihuana. Somos muy buenos productores de marihuana. Y aquí vale la pena aclarar que no nos podemos confundir en el momento de legalizar algunos productos como coca y marihuana. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, dos mundos totalmente aparte. Sí, exacto. Entonces, esa es una cosa supremamente esencial cuando se habla de drogas. Entonces, cuando hablamos de drogas, cree que todo es marihuana o que todo es coca y que la coca incluye la marihuana. Entonces, digamos que cuando podamos hacer esa gran diferenciación, que el Estado está tardío en ese tema de que la mata que mata realmente no es, porque realmente una cosa es la cocaína y que realmente si nosotros podemos hablar del tema de coca, realmente nuestros ancestros y en América Latina, en la parte de la Amazonía, en una parte de Colombia, Perú, Bolivia, pues es un producto que desde el tetero a los niños le dan la hojita de coca. Una historia totalmente ancestral. Que es un tema ancestral, sino que el hombre la ha dañado en el tema de la cocaína como tal. Entonces hay que diferenciar la coca versus marihuana. Marihuana en el tema de cannabis medicinal es otro tema de alternativa. Sí, esa mata que mata podría ser una mata que sana, por ejemplo. Podría ser una mata que podría traer mayor economía al país. Y es algo que hay que seguir dialogando, hablando, y un tema que sigue siendo polémico y seguirá siendo polémico seguramente mucho tiempo en Colombia, pero que tiene un gran futuro. Pues muchísimas gracias, Camilo, por acompañarnos en esto que se llama El Día con el Agro. Gracias. Y para poder decirle a la gente que realmente la marihuana es una alternativa, digamos, una alternativa medicinal que realmente no es lo que en un proceso, digamos, acordémonos que esta es una materia prima, pero que no realmente es el 100% que se puede fumar, sino que hay otros productos que ya se pueden realizar como cosméticos, como fórmulas magistrales, que realmente hay muchísimas empresas ya en Colombia que hemos llegado a esos puntos y que podemos llegar a productos en el exterior, que de hecho lo hemos hecho, y en el tema de alimentos, en el caso de Aurora Medicinal, que ha avanzado con café con CBD, se han hecho algunas barras energéticas también con CBD y digamos con gránulos de cáñamo, agua con CBD, y que estamos en 5 desarrollos, no solamente nosotros, sino muchísimas empresas medianas en Colombia, solo para exportar, porque Colombia puede ser el mejor exportador de cannabis medicinal del mundo. Bueno, Camilo, pues de verdad mucha información y muchos temas importantes. Muchísimas gracias por acompañarnos, y ustedes, queridos televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad en esto que se llama Al Día con el Agro.